esta ocasión vamos a tocar el tema del cuerpo de Cristo, y esto es por parte de nuestro hermano Ricardo Beberón, quien le pido que pueda pasar adelante. El pastor Ricardo vino en esta noche acompañado de su esposa Joana, quien le damos la bienvenida. De verdad estamos agradecidos por el apoyo. El pastor Ricardo, bueno, entre muchas cosas que hace, es pastor de la misión Amigos de Jesús, que es una misión que está creciendo y tiene cierto tiempo y que está haciendo algo bastante distinto, por decirlo así, en Valencia, y el Señor está actuando por medio de ellos allí, en donde se congregan, en un colegio, y bueno, que se siga gustando con eso. Bienvenido, Ricardo. Amén. Y al Señor te use. Amén. Gracias. Mi hermano, Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Yo no lo escuché. Hay que ponerle un micrófono. ¿Cómo están esta noche? Mi hermano, el aniversario de la iglesia hay que celebrarlo. Eso no es cualquier cosa. Usted no se imagina el privilegio que usted tiene de estar en una iglesia. Y no cualquier iglesia, sino la primera iglesia bautista de Puerto Cabello. Quisiera hoy hablarles de el cuerpo de Cristo. ¿Han escuchado esa expresión, el cuerpo de Cristo? Algunas caras dicen sí, algunas caras dicen no. Y si no la ha escuchado, hoy la va a escuchar. Y se va a llevar eso en memoria, en sus cuadernitos, y va a empezar a predicar y a evangelizar con eso también. Mi hermano, el cuerpo de Cristo, el que nunca ha escuchado esa expresión en un estudio bíblico, lo puede ver como ese cuerpo que por nosotros fue partido. En ese tiempo de la pasión de nuestro Señor, que lo llevó al punto de desear dar su vida por nosotros. Ese es el verdadero concepto de pasión. Aquello por lo cual estás dispuesto a dar la vida. En ese momento, su cuerpo fue lastimado. Le dieron latigazos, le pudieron haber tirado piedras, lo pudieron haber golpeado. Cansado cargando esa cruz, lo azotaron, y ni se diga después del sufrimiento en la cruz. Ahora, la expresión el cuerpo de Cristo es usada en la Biblia con otra connotación. Hay 4 pasajes de muchos que existen en la Biblia que quisiera compartir con ustedes hoy sobre el cuerpo de Cristo. Lo voy a mencionar muy rapidito porque el énfasis va a estar en un quinto. El primero, 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corintio, diciéndole, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro de ese cuerpo. Nuestros cuerpos tienen miembros. Nosotros tenemos dedos, manos, pies, piernas, brazos, cuello, cabeza. Y todos tienen una función particular. Yo podría ser un miembro súper importante en una iglesia, pero créame, el resto del cuerpo es necesario. Por muy importante que sea tu mano derecha, sin la izquierda te va a costar muchas cosas. Por muy importante que sea tu mano izquierda, sin la derecha, no te puedes poner el reloj. Todos y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo tiene una función particular. Ustedes como miembros, cada uno tiene una función particular. Otro pasaje es Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otro pasaje, otra carta a otra iglesia que también menciona que somos miembros de un cuerpo. En otro, también en Corintios dice, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el último que les quiero traer en esta introducción, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y ahora Pablo está diciendo que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y dice, y falta sufrir por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo diciendo que sí, él va a sufrir por la iglesia. Y gracias a Dios por ese sufrimiento, por esa entrega que personas como Pablo tuvieron, y hoy podemos tener la Biblia inspirada por Dios en nuestras manos. Quiero hacer énfasis hoy en Efesios 4:11 al 16. Pero como somos miembros del cuerpo de Cristo, vamos a hablar con el primero, ¿sí? Oramos. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche. Te pedimos, mi Rey, que seas tú y solamente tú glorificándose esta noche. Háblanos por medio de tu palabra. Bendita sea la lectura de tu palabra. Estamos en tus manos, mi Rey. Edifícanos, consuélanos o exhórtanos, Señor. En el nombre de tu Dios Jesucristo. Amén. Efesios 4, del 11 al 16. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Levante la mano quien había leído ese pasaje anteriormente. ¿Habían escuchado de eso antes? No es nuevo, créanme, tiene más o menos 2000 años escrito. El mensaje de hoy se llama La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y quiero ir separando esto en 4 partes. ¿Quiénes estuvieron aquí presentes en el curso de predicación expositiva? Levanten sus manos los criticones que tengo hoy. Ya están tomando nota, vamos a ver si aplica los pasos. Evalúenme ustedes. Ok, 4 partes. La primera, quiero hacer un énfasis en Efesios 4:11, el primer versículo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos grupos aparecen aquí que fueron constituidos por él mismo?
refiriéndose a Jesucristo. ¿Cómo sabe que te refieres a Jesucristo? Vamos a leer un poquitico más atrás y usted va a concluir si se refiere a Jesucristo. ¿Cuántos grupos hay? El primer grupo constituyó a unos apóstoles. El segundo, profeta. El tercero, ¿qué otros grupos hay? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos grupos son? 5. ¿Quién dice 6? No, ¿quién dice 4? Menos mal que no dimos certificado en predicación expositiva, pues lo estaría quitando todo. Mi hermano, son 4 grupos. ¿Por qué 4 grupos? Porque el último, pastores y maestros, están con una I. Es un solo grupo. Fíjense la estructura que lleva, y quiero que analicen bien a fondo esta lectura de la Escritura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y hay un punto y coma. A otros profetas, punto y coma. A otros evangelistas, punto y coma, ¿verdad? A otros pastores, punto y coma. A otros maestros. No dice así, ¿verdad? A otros pastores y maestros. Ahora, este pasaje no nos está diciendo aquí cuántos grupos son o vamos a dar un curso de predicación expositiva. Eso es un chiste interno. Este pasaje nos está hablando que hay un orden en el diseño que tuvo Dios para ir formando a la iglesia. Hay un plan. ¿Cómo voy a ir conformando la iglesia? Cuando usted va a construir, hace unos minutos atrás estábamos conversando que recuerdo en la iglesia Bautista del Trigal, cuando inició el proceso de construcción del colegio, que hoy en día se están congregando allá, empezó en el 2007 y terminó en el 2042 más o menos, esperamos que termine. Se le falta como 20 años, pero créame, no ha parado nunca. El primer año fue planificación. El segundo año fue, vamos a pedir permisos. Después de aprobar los permisos, el tercer año, las fundaciones. Lo más importante. Después, empezamos a construir. Y ahí estamos, en esa cuarta etapa. Pero todo tiene un plan, todo tiene un procedimiento. La primera parte de este primer punto dice: la primera parte dice apóstoles y a otros profetas, los dos primeros grupos. Él constituyó a los apóstoles y él constituyó a los profetas. ¿A qué se refiere con apóstoles y profetas? ¿Hay algún apóstol hoy entre nosotros? Levánteme su mano. ¿Algún profeta? Levante su mano. Algunos dirán, nosotros no usamos esa terminología, es verdad. Y hasta podríamos criticar a algunos hermanos de otras denominaciones que usan esa terminología, porque algunos la usan y se autotitulan apóstol o profeta. El problema no está en mencionarse que alguien es apóstol, el problema está en hacerle creer a todos que tiene la misma autoridad de los apóstoles que están en la Biblia. ¿Ok? El profeta hoy en día es el que da un mensaje de parte de Dios al pueblo, y esos son los predicadores. Usted lee un mensaje de Dios que está escrito, Dios me lo reveló, sí, en la palabra, ahí lo tiene, y usted lo comparte. Y usted está haciendo de profeta, pero al ponerse el título de profeta ya hay como una altivez ahí incluida, ¿no? Ahora, quiero que hagamos un salto para explicar esta expresión a Efesios 2:20. Pasen 2 capítulos atrás. 19 y 20. ¿Quién lo puede leer? Ahí está en la pantalla. ¿Quién lo lee? Duro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo le está diciendo en esta misma carta a esta misma gente, 2 capítulos anteriores al 4, que es el que estamos leyendo,
ustedes ya no pueden sentirse como si fueran extranjeros. Hoy en día estamos viviendo una migración masiva de muchos hermanos y amigos de nosotros que parten a otros países. Y todos en distintos grados han sufrido el ser extranjero. Algunos podrían llegar con todos sus permisos legales, con su documentación en regla para trabajar, pero igual algo sufren por ser extranjeros. Otros que se han ido, como son la mayoría, sin permisos para trabajar, el sufrimiento es mayor. Pero el sufrimiento que tienen es por ser extranjeros. Pablo les está diciendo aquí, ya ustedes no son extranjeros. Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Esa es la iglesia. Nosotros los que estamos aquí tenemos una nueva ciudadanía que es la que está del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Lo han leído antes. Ustedes son venezolanos, colombianos, chilenos, como usted quiera. Yo soy cieleño, si le puedo poner un nombre o un gentilicio a el ciudadano del reino de los cielos. Ya ustedes forman parte de esa familia. Ahora, el fundamento de esta nueva familia son los apóstoles y los profetas. Y el fundamento del fundamento es Cristo, que es la piedra angular. ¿Algún arquitecto entre nosotros? ¿Algún constructor? Hágame una seña. Uno. ¿Has escuchado la piedra angular? Ese es el punto donde recaen todas las fuerzas. En tiempos antiguos, donde no existía el concreto y esta tecnología para construir con estructuras metálicas o algo así, construían con puras piedras y apilaban piedra sobre piedra sobre piedra. Y había una que era como quien dice la principal, todo el peso recae ahí. Tú quitas eso y todo se cae. Es como si agarraras la columna principal del edificio. Pero la columna está fundamentada en una base. La iglesia está fundamentada en la base, la piedra es Jesucristo y las columnas son los apóstoles y los profetas. Las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, que mi hermano, todos ustedes la tienen en sus manos y hoy en día le decimos la Biblia. Si alguien hoy dice ser apóstol, muestre la Biblia y dile, oye, ¿me la puedes autografiar? Pues supongo que hay un aporte tuyo aquí en esta Biblia, ¿no? Porque Efesios 2:20 dice que los apóstoles y los profetas son los que dieron el fundamento para la iglesia. Ahora volvemos al 4. En este grupo salen los dos primeros. Constituyó a unos apóstoles y constituyó a unos profetas. Luego el tercer grupo. Están los, ¿cómo se llaman? Evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los que toman la enseñanza de los apóstoles y los profetas y salen a compartirla con el que no la conoce. El evangelista es el que comparte las buenas nuevas. Una de las características de las buenas nuevas es que son nuevas. Son buenas, pero también son nuevas. Yo no las conozco. Si ya las conozco, no me van a evangelizar otra vez, porque ya tengo el conocimiento de todo ese fundamento. Tú no sales a evangelizar dentro de la iglesia, tú estás predicándole a la iglesia. Parte de la diferencia entre predicar y evangelizar es que evangelizar es dar las buenas nuevas al que no la conoce. Tú sales y abordas a lo mejor a alguien que no tiene ni idea que le van a hablar de Cristo y les compartes ¿de qué? Las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Y tiene un orden. Está la enseñanza de los apóstoles y los profetas primero, que hoy en día las tenemos en la mano y se llama Biblia. Los evangelistas salen con la Biblia a compartirla con el que no la conoce. Y cuando la gente recibe ese mensaje, lo acepta, entiende, pone su fe en el mensaje de Cristo, ponen su fe en Jesucristo, y se arrepienten de sus pecados. ¿A dónde empiezan a ir ahora?
a la iglesia. ¿Quién los recibe dentro de la iglesia? El cuarto grupo. Los pastores y maestros. Por eso pastores y maestros están juntos. No son dos grupos distintos. Pastores y maestros ahora son los que manejan los misterios de Dios en la iglesia. Todo encargado de compartir el mensaje dentro de la iglesia es al que se refiere este grupo con pastores y maestros. Porque a lo mejor aquí tenemos 2, 3 pastores, pero puede haber muchos maestros. Pablo decía a los corintios, ustedes pueden tener cientos de ayes, de maestros, pero yo fui el que los fundé a ustedes. Yo soy el padre espiritual de ustedes. Pablo evangelizó, sembró, llegó otro y regó y quedó la iglesia. Hoy en día nosotros conocemos a plantadores de iglesias, hermanos que tú le dices pastor y te dice yo no soy pastor, yo soy evangelista. Billy Graham es uno de los más famosos. Pastor Billy Graham, no me diga pastor. Yo soy evangelista. Pero ¿cuál es la diferencia? El evangelista va a compartir las buenas nuevas fuera de la iglesia. El pastor también lo puede hacer, lo debe hacer. Pero la función principal del pastor es cuidar las ovejas que están dentro de la iglesia. Bueno, pero el pastor no debería también hacer todo lo demás. Por eso son muchos miembros. Porque hay muchas funciones y no podemos hacer todo cada uno de nosotros. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas y hay pastores y maestros. Distintas funciones, distintos dones y distintos ministerios. Estos apóstoles y maestros son los que reciben los que están llegando a la iglesia para continuar la enseñanza que le dieron los evangelistas, y esa enseñanza va dirigida hacia el conocimiento de Jesucristo, que es la vida eterna. ¿Alguien se acuerda del concepto de Biblia eterna según Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La idea de todo este plan es ir llevando a la gente a conocer más a Cristo. Ahora, segunda parte. En Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que vemos en este pasaje es el para qué. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Y vamos por partes. ¿Qué es un santo? Levanten la mano los santos. Quisiera ver todas las manos levantadas. Y le voy a explicar por qué. Santo significa apartado por y para Dios. Eso es todo. Usted no necesita ser beatificado para que le digan santo. Hace unos cuantos meses atrás me llegó una habitual congregante de la Misión Amigos de Jesús y me dice, pastor, estoy muy contenta. ¿Qué pasó? Tengo años orando por eso y ya acaban de beatificar a José Gregorio Hernández. Me alegra tu alegría, pero bueno, está bien. ¿Qué dice la Biblia de eso? Nada. No, tiene que decir algo. No te va a gustar lo que dice. A su momento lo hablaremos y con el tiempo lo hablamos. Pero a veces tenemos esta tradición que los santos son los que la iglesia ha venido a exaltar en algún momento. Créame, un verdadero hijo de Dios no quisiera ser exaltado y que le den una honra y un mérito que solo Dios merece. Aleluya. Hay gente que dice, es que
si José Gregorio Hernández estuviera vivo, él podría ser tan humilde que no quisiera que lo alabaran y lo exaltaran. Pero no nos vayamos a esta beatificación tradicional venezolana católica. Vámonos con algunas altiveces que hemos creado nosotros mismos dentro del pueblo cristiano. Muchas veces los predicadores están hablando y de repente mencionan y Calvino nos enseñó tal y tal y tal cosa. Y San Agustín tal y tal cosa, y Lutero tal y tal cosa, y empiezan a nombrar gente que, voy a poner algo similar, si estos son unos hombres de Dios, si hubiesen sido, o como yo sé que fueron hombres de Dios, y estuvieran vivos hoy en día, dirían, dejen de nombrarme, Cristo es el único que se debe llevar la gloria. Entonces, santo no es el exaltado por la iglesia, santo es apartado por y para Dios. Y mi hermano, créame, usted ha sido apartado por y para Dios si usted ha decidido entregarle su vida a Cristo. Ahora vuelvo a preguntar, levante la mano los santos. Por lo menos aprendimos algo nuevo. Me voy contento. Ok, mis hermanos, fíjense lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, el propósito de estos 4 roles distintos que existen en la iglesia, uno lo tiene la Biblia, otro lo tienen los misioneros o los evangelistas y otro lo tienen los pastores y maestros, es para que cada uno de nosotros se vaya perfeccionando. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entre nosotros hay líderes del ministerio, ¿es así? Levanten la mano los que tienen un liderazgo en un ministerio, algún cargo. Tú dices, sí, el hermano está dirigiendo adoración, el otro está de pastor principal, hay otro que es el pastor de jóvenes o ministro de jóvenes, hay uno que es la hermana, la líder de las mujeres, y cada uno tiene algunas funciones. Esa es la obra del ministerio. Y tú dirás, bueno, todos tenemos que tener puestos. Tengamos cuidado con los organigramas excesivamente grandes. Yo recuerdo haber visitado una iglesia que tenía 40 miembros activos y el organigrama que estaba pegado en la pared había 51 cargos. O sea, había más cargos que gente. Director de administración, director de la asistencia de administración, asistente administrador, secretaria del asistente administrador. Y yo veía eso y decía, yo trabajo en un colegio y estoy en la administración, pero yo hago todo eso solo. Debería buscarme esos 4 asistentes ahí para aliviarme un poquitico de trabajo. Entonces, no son los cargos, no vean los cargos, vean las funciones. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio es porque cada uno de nosotros tiene que poner en práctica el don que Dios te ha dado. ¿Y dónde vas a hacer eso? En tu iglesia. Dios te ha dado una habilidad especial. Nuestros dedos tienen una habilidad especial que la nariz no tiene. Porque por muy contorsionista que usted sea, cuesta hacer esto con la nariz. Y agarrarlo y hacer así. Cuesta, no es la función de la nariz hacer eso. Y si me agarra la mano y me la aprieta duro, yo sigo respirando. No es función de la mano respirar. Cada uno de nosotros tiene funciones distintas. Dentro de la iglesia también cada uno de nosotros tenemos funciones distintas. Algunos dirían, yo quiero ser pastor. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que, y hay unos requisitos. Que a lo mejor no conseguimos los mismos requisitos para salir a evangelizar. O no conseguimos los mismos requisitos para barrer la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno tiene más estima que otro? No, ninguno. Ninguno. Los pies pudieron haber llegado a ser los miembros más sucios del ser humano en la época que no había zapatos. Pero sin pie usted no llega hasta allá. En esa época. Hoy en día hay silla de ruedas y cosas que te van a ayudar en esa
faltas, pero en esa época no. Y créame, por muy sucio, eran muy útiles. Muy útiles. No tiene nada que ver con la limpieza, suciedad, altivez, la manera en que te ven. Todas esas cosas son vanidosas. Sino que cada uno de nosotros tiene una función particular. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué intención nosotros vamos a ser perfeccionados para ministrar? ¿Qué sigue diciendo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que la iglesia crezca. Ese es el objetivo. Que la iglesia crezca. ¿A qué se refiere? ¿Vamos a construir 3 pisos más para arriba? No, ese es el templo. Ese es el edificio, la iglesia. El cuerpo, la familia de Dios vaya creciendo. Es decir, que otros vayan uniéndose a los que han de ser salvos. Que otros que no conocen a Cristo empiecen a conocer a Cristo y se sumen a la iglesia de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Hay que perfeccionar a los santos. Ahora, alguno dirá, Dios va a hacer eso. Sí, la Biblia dice, Dios añadirá a la iglesia el que ha de ser salvo. Pero lo va a hacer a través de ti. ¿Alguno de ustedes recuerda haber leído en Mateo 24 las señales antes del fin? Jesús dice, vendrán guerras y rumores de guerra. Está sucediendo, ¿verdad? Terremotos. ¿Quién sintió el temblor hace como un mes? Yo estaba allá en Valencia, mano, y yo sentí que me hicieron. Y yo me acuerdo que estaba en la mesa y le digo, yo así como, ¿pasó? ¿Pasó de qué? ¿Estamos yendo a la mesa? No, tembló. Ay, por favor, no tembló nada. Y al rato empiezan todos los WhatsApp a sonar, tembló. Eso está pasando, eso está escrito. Guerra, terremotos, pestes. Bueno, todos menos yo tienen el tapaboca puesto por las pestes. Pero dice, pero es necesario que sea predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Falta una señal. De todas las señales antes del fin, falta una. Y es la que te corresponde a ti. Que el evangelio sea predicado en todas las naciones. La que falta está en manos de la iglesia. Nosotros podemos estudiar la Biblia completa y vamos a darnos cuenta que no existe un solo pasaje de alguien que haya recibido el mensaje de salvación por algún medio que no sea otro ser humano de carne y hueso. Tú dirás, bueno, es lógico. No, no es lógico. A Cornelio se le acerca un ángel y le dice, tus oraciones y tus limosnas le han agradado a Dios. Te tengo algo que decir, pero te lo digo después. Mano, eso a los ansiosos los mata. Te tengo algo que decir. Ajá, te lo digo después. Eso debería ser ilegal, ¿no? ¿Cómo si? Anda, trae a Pedro que está en Jope y él te dirá qué hacer. Esperó 4 días. Yo agarro al ángel y digo, no, tú de aquí no te vas. Me tienes que decir. No, es que Pedro me lo dice. Y me hubiese pasado como Jacob, que me entro a piña con el ángel y no sé si iba a vencer yo después. Por lo menos un diente. No, mentira, mis hermanos. Vemos como el mismo Jesucristo en una visión se le aparece a Pablo, a Saulo de Tarso. Lo deja ciego. Señor, ¿qué quieres que haga? Entra y se te dirá qué hacer. Y no es que esperó 3 días, es que esperó 3 días ciego. Y llegó Ananías y le habló y entonces sus ojos fueron abiertos, cayeron como escamas. Se arrepintió, puso su fe en Jesucristo y se arrepintió. Y fue salvo. Mis hermanos, el mensaje de salvación no te lo va a dar un ángel. El mensaje de salvación se lo va a dar a todos los amigos de ustedes. Tú. ¿Y cómo yo voy a hablar eso? Yo necesito aprender. Sí, para eso está la iglesia, para que cada uno de nosotros se vaya perfeccionando y entonces crezca la iglesia, o en palabras bíblicas, se edifique el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo?
Ok, seguimos. En el 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ajá, vamos a seguir perfeccionando a los santos ¿hasta cuándo? Hasta que usted sea igualito que Cristo. Mano, eso no va a pasar. Usted tiene que seguir el proceso. Le aseguro que se va a morir antes que llegue a ese punto. Pero usted tiene que seguir el proceso. Probablemente me muera antes de ser perfecto. Y tú dirás, no es probablemente, eso es seguro. No, existe la posibilidad que seamos transformados antes de ser perfectos. Pero usted no puede parar su proceso de crecimiento en el conocimiento de Cristo. Usted tiene que ir apuntando siempre hacia la perfección. No pensando, bueno, yo voy aunque sé que no voy a llegar. No. El sé que no voy a llegar no está en ti, eso le compete a Dios. Usted siga. Hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, que es la vida eterna. Hasta llegar a ser perfectos. Mano, falta mucho, sí. Sigue. Hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todo esto es para que yo sea como Cristo. Eso está difícil. Sí, nadie dijo que es fácil. Si fuera fácil, aquí hubiese más iglesias que licorería. Pero yo estoy seguro que en toda ciudad venezolana hay más licorerías que iglesias. En el campo donde hay 2 licorerías, no hay 3 iglesias, habrá una, si acaso. Pero si esto fuera fácil, hubiese una iglesia en cada esquina y la gente luchara por conseguir una licorería. Dios quiere y llegue ese día. Pero mientras tanto, seguimos en este proceso. Ahora, el cuarto punto y el último, todo este proceso tiene un fin. ¿Con qué intención están los apóstoles y los profetas? Ya lo vimos, para dejarnos la Biblia escrita. Los evangelistas para compartirlo con los de afuera. Los pastores y maestros para continuar con el crecimiento de los que llegaron. ¿Con qué intención? Que se vayan perfeccionando para que la iglesia crezca. ¿Con qué intención? O sea, vamos a ponernos como los niñitos. ¿Y por qué? Por esto. Ah, ¿y por qué? Y sígase preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué? En el 14, ¿qué finalidad tienen las enseñanzas hoy? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. La iglesia te va a guiar para que tú no creas en cualquier cuento. Todo viento de doctrina es cualquier chisme raro que la gente lo puede creer. La misma Biblia dice que no creas en fábulas de vieja. Fábula de vieja, vamos a contemporizar esa expresión en cualquier cuento chino o cuento chimbo, como usted le quiera decir. Y hoy en día, créanme, que usted puede ver en Facebook, en Instagram y en sus redes sociales cualquier cuento. Usted tiene que ser bibliocéntrico, cristocéntrico, para que no llegue cualquier motivador de las redes sociales y le haga creer a usted que es un buen cristiano. Para que no llegue cualquiera con un cuento distinto al que está en la Biblia y usted lo crea porque suena como si sabe. Para que ya no seas niños fluctuantes llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Ahora también dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Alguna vez te han hecho dudar de tu fe? Yo he visto personas debatiendo con cristianos que no están muy duchos en la Biblia
Y les dicen, la Biblia se contradice. No se contradice. Claro que sí, te lo voy a demostrar. Y el super sabiondo que no sabe nada, sí, cómo no, vamos a debatir tú y yo. Mano, ¿sabe quién es el mejor teólogo que existe después de Jesucristo? El diablo, para que usted lo sepa. Se sabe la Biblia mejor que nosotros. No se ponga a pelear con él en sabiduría de Biblia o en conocimiento de Biblia, porque va a salir con la tabla por la cabeza. ¿Ok? Entonces le empiezan a decir, la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque mira, en Éxodo 20, los 10 mandamientos dice que solamente hay que adorar al Padre. Pero de repente vemos en Apocalipsis, después del capítulo 20, que adoran al Cordero. Viste que hay una contradicción. Y el hermano se confundió tanto que dijo, ¿es verdad? Y estuvo a punto de irse con Testigo de Jehová. Mucho tiempo después, él me preguntó y yo le dije, hermano, no es una contradicción, es verdad. Y entonces allá adoran al Padre y aquí al Hijo. Es el mismo. No lo entiende, es el mismo. Jesucristo es Dios. Por eso no es una contradicción. Ah, sí, no te puedes dejar engatusar. Esas son artimañas para que caigas en el error. Mi hermano, nosotros tenemos que conocer Biblia en la iglesia para mantenerla fortalecida. El 15 dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El propósito de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros es que cada uno de nosotros nos vayamos perfeccionando para que la iglesia crezca, para que entonces no nos dejen engañar por cualquier tontería, no nos hagan caer en cualquier error y nosotros crezcamos como individuo en Cristo. Ahora, mi hermano, el 16 cierra diciendo, de quien todo el cuerpo, refiriéndose a Jesucristo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo está el cuerpo unido entre sí? ¿Por qué? Por las coyunturas que entre ellas se ayudan. Aquí en el codo hay unos tendones que si tú quitas este y quitas este, el brazo queda colgando. En la pierna, tú quitas abajo y arriba de la rodilla y la pierna te queda así. Los músculos te ayudan a sostenerlo. No es nada más los huesos, no es el esqueleto solo, no es el esqueleto más la piel, es todo. Es todo. Todo y cada uno de nosotros tiene una función. Si uno sale de esta iglesia, la iglesia no es la misma. Pero es que el hermano no hacía nada. Créame que estar es hacer algo. Ocupar una silla es hacer algo. ¿Y sabe qué puede ser su función? Darle trabajo a los pastores y maestros para que le hablen. A lo mejor su función era ser un futuro pastor y maestro. No lo vas a poner como no es indispensable, no sirve. Nadie es indispensable en la iglesia. Cristo es el único indispensable. Quiero recapitular. Hay un orden en el diseño de la formación de la iglesia. Apóstoles y profetas, pasa a los evangelistas y pasa a los pastores y maestros. El propósito de esta enseñanza es capacitar a los hermanos en las iglesias para que sirvan según sus dones y llamados, o sea, sus dones y el llamado que cada uno tenga, para seguir haciendo que la iglesia de Cristo crezca. ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que usted sea perfecto, que estemos en gloria, va a ser el único momento que vamos a ser perfectos. Ahorita no. Cuando estemos en gloria. Es decir, vamos a responder hasta cuándo de otra forma. Hasta que te mueras. Hasta siempre. Eso no tiene fin. Y la finalidad de todo eso que se escribió hace muchos años es que hoy estas enseñanzas nos guíen, nos aparten del error y nos hagan crecer en Cristo. ¿Alguien aquí ha crecido espiritualmente
por la ayuda de la iglesia? Yo soy uno, yo tengo que decir que sí. A mí me gustaba leer de manera autodidacta y todo eso, pero sin la iglesia no hubiese crecido igual. ¿Alguien pudo haber aquí ejercido su don sin la iglesia? Hubo una etapa en el 2020 que yo no era miembro de ninguna iglesia. Yo estaba pastoreando la primera iglesia bautista de Valencia, me retiré y antes de hacerme miembro de la iglesia bautista del Trigal, continué con el proyecto de la constitución de Amigos de Jesús, que en ese entonces era una simple célula. Y estaba estancado en los mismos 7 hermanos. Hasta que la iglesia empezó a contribuir con su crecimiento y mandó 3 hermanos. Ya no somos mi esposo y yo solo, ahora somos 5, vamos a abrir los servicios dominicales. El tercer domingo nos fuimos de la casa porque ya no cabíamos. Solo no lo vas a hacer, tú no estás diseñado para estar solo. Necesitas a la iglesia. Todo y cada uno de los versículos que hemos leído hoy, desde el 11 hasta el 16, forma parte de ese plan divino que Dios tiene para que tú sigas creciendo en esta iglesia. La iglesia tiene un objetivo, pero la iglesia no es una institución escrita en un papelito que tiene un letrero afuera que dice iglesia tal. No. Es la unión de cada uno de nosotros. Y así como el presidente de Estados Unidos hace unos años atrás dijo, no digas qué puede hacer América por ti, sino di qué puedo hacer yo por América. Plantéate algo similar. ¿Qué va a hacer esta iglesia por mí? ¿Perdón? ¿Qué vas a hacer tú para contribuir por el cuerpo de Cristo? Para el cuerpo de Cristo. ¿Quieres ese dedo chiquito? Un guitarrista aquí que le mochan el dedo chiquito de la mano izquierda no va a hacer lo mismo. Tiene una función el dedo chiquito. No, yo quiero llegar a ser el dedo grande. Necesitas ir perfeccionándote poco a poco y la misma iglesia te va a ayudar. Hermano, si alguna vez has sentido que estás solo, habla con tu iglesia. Esa es tu familia. Si alguna vez has sentido la necesidad de una guía espiritual que no consigues en tu lectura personal, habla con tu pastor. Dios lo puso para cuidar a sus ovejas y tú eres una oveja. Él también es oveja de Dios. Habla con tus hermanos en Cristo. Y créanme, usted va a ir creciendo espiritualmente únicamente si comparte con la iglesia. Si no, no. ¿Quién quiere seguir creciendo espiritualmente? Ahora, ¿quién quiere ayudar a que otros crezcan espiritualmente? Tú podrías decir, pero es que yo no sé mucho. Espera, dale tiempo, continúa perfeccionándote y vas a ayudar a otros. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, estamos en tus manos, mi Rey. Tú has establecido esta iglesia con un propósito. Y es que todo Rancho Grande, Puerto Cabello, Carabobo y Venezuela conozca de Cristo. Y eso va a ser posible solamente si cada uno de nosotros como miembro de esta iglesia desarrollamos nuestra función. Pon ese sentir, ese deseo, esa necesidad de desarrollar nuestros dones. Pon eso en nuestros corazones, mi Dios. Que el dolor por los perdidos nos mueva a ser iglesia. Que seamos movidos por ti, mi Señor, para que otros te conozcan. Y tú, mi Dios, irás añadiendo a la iglesia al que ha de ser sal. Estamos en tus manos, mi Rey Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias, mi hermano Edward,
Pastor Alexander, por la invitación. Hasta que Dios quiera estaré a la orden. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Que te bendiga. Te bendiga. Y iglesia, le damos una vez gloria al Señor por la vida de el pastor Ricardo y su esposa, quienes hoy pues nos han acompañado. Y ciertamente como iglesia tenemos un programa, pero no nos imaginamos la manera como Dios nos trataría a través de todo esto desde ayer, ¿verdad? Así que sigamos orando para que el Señor siga tratando con nosotros. Particularmente he sido ministrado desde el día de ayer con la enseñanza del pastor Elier, hoy con la enseñanza del pastor Ricardo, y ciertamente como iglesia pues necesitamos escuchar estas enseñanzas.